Entonces aquí empezamos esta sesión del día 11 de junio de 2020 del curso de Fundamentos de Programación. Vamos a trabajar el tema de manejo de la herramienta PCInt. Vamos a mirar también un repaso ahí rápidamente de cómo funcionan las variables. Eh, Vamos a mirar cómo pasar de un algoritmo a lo que estamos trabajando, que se llama pseudocódigo. Entonces la idea es que estos programas que hagamos, luego los vamos a hacer en un lenguaje de programación. ¿Listo? Eh, lo primero que voy a mostrarles es la configuración del PCInt. ¿Listo? Entonces para que ustedes la hagan en casa. ¿Cómo les ha ido? ¿Si lo pudieron descargar el software, el PCInt? ¿Si lo pudieron descargar o tuvieron algún? Sí, señor, sí, fue fácil. Listo. Vale, entonces les voy a mostrar cómo lo vamos a configurar, ¿listo? Para que se parezca, para que quede lo más cercano a un lenguaje de programación. Entonces voy a darle aquí, presentar toda la pantalla, compartir. Listo. Entonces ahí estoy compartiendo, voy a compartir mi pantalla. Entonces ustedes me dicen, ¿están viendo mi pantalla ahorita? No, señor. No, no se Sí, ve. señor. No. La Sí se ve. pantalla. La pantalla, mi pantalla. En este momento acabo de abrir PCInt. ¿Sí están viendo la pantalla de PCInt? No, profe, no se ve. Los demás, No, señor. Sí la ¿no veo. sé? Sí la veo. Revisen. Donde está, donde dice personas, búsquenme a mí, busquen mi cámara. No, profe, ¿Listo? no Sí, sale. ahí. ¿Seguros? A la derecha. A la derecha estoy yo. Ah, Ahí tiene dos está. pantallas. Tiene dos pantallas. ¿Listo? Profe, pero ahí yo le doy a anclar y me sale su imagen nomás. Eh, pues, porque Tiene otra. Que son. ahorita estoy hablando. Y ahorita, ¿ya? ¿Se ve la No, pantalla? no tiene, es que tiene dos. Tiene dos. Yo sí la veo. ¿Qué tal saqué por ahí? No, profe, yo tampoco. Em, ¿Qué se ve? Yo ¿Ya? sí, o sea, estaba viendo lo negro. Ahí se ve negro. Sí, una pantalla negra. Ahí estoy moviendo la pantalla. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, listo. Ese es el software PCInt. ¿Listo? Esto que se ve negro es porque yo lo configuré así. Entonces, ustedes van a configurar, en configurar, en donde dice presentación, ustedes pueden colocar utilizar fondo negro o dejarlo con el fondo blanco. Eh, pues yo prefiero trabajar con el fondo negro porque, digamos, cuando uno trabaja mucho tiempo programando, pues esa luz blanca le afecta a uno los ojos. Entonces, por eso es que es preferible cuando trabajen en programación y vayan a estar mucho tiempo con una interfaz de desarrollo, que dejen la pantalla negra. ¿Listo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quién será para que porfa lo apague? Aquí hay varios. Voy a silenciarlos. Aquí tengo a David Huérfano. Listo. Entonces sigo. Eh, entonces estamos aquí en el PCInt. Tenemos en este momento la pantalla y les voy a mostrar la configuración. Entonces miren que ya sale el algoritmo. Entonces les voy a mostrar cómo es que sale esa configuración. Este software, como les he venido diciendo, es un software didáctico para uso educativo para la enseñanza de programación. Entonces, al parecer, varias instituciones educativas tienen ahí cargados unos perfiles. Entonces, por ejemplo, si yo le digo configurar opciones de lenguaje, me van a aparecer muchas instituciones educativas, inclusive de Colombia. Mire, me sale de Panamá, Perú, Chile. eh,
Pero cerramos este. Salen de diferentes países, inclusive ahí hasta del SENA y universidades de aquí de Bogotá y de Colombia. Entonces vamos a escoger el que dice personalizado, ¿listo? Entonces vamos al final, es el que está al final. Entonces van al final y le dan aquí personalizado, hacen clic en el botón que dice personalizar y acá nos van a salir las opciones del lenguaje. ¿Cuál es la idea? La idea es que configuremos PCInt para que se parezca a lo más, que sea lo más cercano posible a un lenguaje de programación. Ustedes van a ver que existen varios lenguajes de programación. Está el C, está el JavaScript, está Python, PHP, diferentes. Pero a pesar de que hay diferentes lenguajes de programación, ellos tienen algunas cosas que los hacen similares. Entonces, dentro de los puntos que les dejé en el taller, hay uno que dice eh, que hay unos nombres de unas variables y hay que escoger cuál es el correcto. Entonces, ahí lo que tienen que ustedes tener en cuenta es que las variables no pueden tener espacios. Una variable no puede empezar con un número. Y una variable no puede tener caracteres raros, digamos caracteres como el signo numeral, como el arroba, signo de interrogación, signo de admiración, eso no lo puede tener una variable. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que hacer en ese primer ejercicio es mirar cuáles de esas eh, palabras sirven para variable. Ah, bueno, y hay otra cosa que no se puede para una variable. Los lenguajes de programación tienen palabras reservadas, por ejemplo, la palabra if, la palabra for, la palabra while, la palabra, por ejemplo, true, false. Todo eso ya está reservado. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el primer punto del taller. Ahora, la idea es que esto se parezca bastante a los lenguajes de programación. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, aquí que dice no permitir utilizar variables o posiciones de arreglo sin inicializar. Entonces, esta la vamos a chulear porque es importante que aprendamos primero a definir variables para luego usarlas. ¿Listo? Aquí, obligar a definir los tipos de variables. Esto es lo que veníamos trabajando con el video que les envié, donde uno coloca definir el nombre de la variable como, entonces ahí aparece el tipo de dato. Entonces me aparecen, en este caso, en este programa, eh, les envié en el video un ejemplo con entero, con real, con cadena, con carácter y con lógico, ¿cierto? Entonces, esos son los tipos de variables. Este también lo vamos a chulear. Controlar el uso de punto y coma al final de sentencias secuenciales. Entonces, la idea es pues, tratar de manejar el punto y coma para, para cada instrucción que hagamos, porque la mayoría de lenguajes utilizan punto y coma. Ahorita hay uno muy popular que es Python. Python no lo necesita, pero sin embargo, la gran mayoría de los lenguajes de programación tienen el punto y coma. Entonces, como para irnos acostumbrando, coloquémosle ese. Aquí, por ejemplo, la concatenación con el signo más. Yo en el ejemplo que les envié hice la concatenación con el coma, pero entonces aquí lo podemos hacer con el signo más. ¿Concatenar qué es? Concatenar es poner datos diferentes, unir datos diferentes, presentarlos en un mismo, eh, digamos como en un mismo espacio. Entonces ahorita se los muestro con un ejemplo para que lo recuerden. Este también permitir asignar con el signo igual, entonces ya está chuleado. Y por acá, entonces, este es el que... Ah, bueno, de pronto ustedes tengan chuleado este, que dice permitir utilizar acentos en nombres de variables. Entonces, ese lo vamos a quitar, ¿listo? Ese no lo dejen. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación, pues, tienen que ver mucho con el inglés y, digamos, y en general en programación, una de las reglas de programación, que también lo tienen que tener ustedes en cuenta en su tarea, en el punto 1, es que los nombres de las variables no pueden tener acentos. Entonces no pueden tener tildes, apóstrofes, no pueden tener, por ejemplo, la ñ, ¿listo? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Entonces este
quítenlo, ese no lo van a poner, el de utilizar acentos en nombres de variables. Y acá, pues me gusta, como estamos trabajando algoritmos, pues me gusta que le dejemos esta palabra. Entonces acá, chulear este que dice, preferir las palabras clave, algoritmo y fin algoritmo. Y al final le van a dar aceptar y otra vez aceptar. Y listo, ya quedó configurado lo más cercano posible a un lenguaje de programación. Profe, qué pena, la última opción era ¿qué? ¿Preferir qué? Listo, entonces vamos a configurar opciones. Vamos al último que dice personalizado, le damos personalizar y acá abajo donde dice preferir las palabras clave, algoritmo y fin algoritmo. ¿Listo? Ese lo chulea. Y le quitamos el chulo a permitir utilizar acentos, ese no. Entonces solamente chulee en este y le da aceptar y otra vez le da aceptar. Ya de esta forma tenemos configurado el PCInt a lo que se trabaja en un lenguaje de programación como el C, que es uno de los lenguajes más populares, y pues JavaScript también lo maneja de esa forma. Entonces ya vamos a revisar aquí las diapositivas. Uy, ¿qué pasó ahí? Vamos a revisar las diapositivas y repasamos rápidamente lo que les envié en los videos. Entonces les hablaba en los videos que las variables es un espacio donde, en memoria, donde se va a guardar un dato. Entonces una variable puede almacenar datos y estados. Yo puedo asignarle valor de una variable a otra. Puedo representar expresiones matemáticas con una variable y pues me sirve para mostrar valores en pantalla. Eso fue lo que les mostré en los ejemplos que subí en los videos. Las variables pueden tener diferentes tipos de datos, entonces tenemos datos numéricos y datos de tipo carácter y también hay unos que se llaman objetos y arreglos, que esos todavía no los vamos a ver, eso los vamos a ver más adelante, la parte de arreglos y objetos. Yo les daba un ejemplo en el cual decía que las variables eran como una caja. Entonces, digamos, en un momento yo puedo guardar un tipo de dato, por ejemplo, aquí tipo texto o string, este es string o cadena de caracteres, lo puedo guardar por un momento y después puedo quitar ese dato y luego guardar un tipo de dato lógico o un dato y después un dato tipo numérico. Eso sucede, por ejemplo, en JavaScript, que es el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar en el curso. Eh, Ahí uno trabaja con un tipo de variable que se llama var y uno puede guardar cualquier tipo de datos. Pero en lenguajes como C, eh, y de hecho aquí que estamos trabajando algo muy parecido al C, uno tiene que decir qué tipo de variable va a guardar. Si es si es un dato tipo entero, si es un dato tipo float, si es un dato tipo cadena de caracteres, eso hay que definirlo desde el principio. Entonces, eso, como les digo, eso va variando en cada lenguaje de programación. Señor, listo. Hay datos que permanecen sin alterar y sin modificar. Ejemplo de ellos son, por ejemplo, constantes que se utilizan en la física. Digamos, una de las más fáciles puede ser, por ejemplo, la constante de la gravedad. Yo puedo dejar como constante 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Puedo tener la constante de Boltzmann, puedo tener el número de Avogadro, puedo tener varios números que se utilizan para cálculos de física y matemáticas como constantes. Entonces, esos permanecen inalterados. El más popular y con el que les hice el ejemplo es, por ejemplo, el valor de pi. Entonces, ese valor de pi uno lo encuentra en la mayoría de programas ya como una constante, como algo que permanece sin alteración. En algunos lenguajes de programación uno puede crear sus propias constantes, entonces luego veremos ejemplos de cómo hacerlo. Les hablaba también que, bueno, aquí en PCInt, recuerden que estamos trabajando hasta ahorita PCInt. Entonces la idea es adquirir como los conceptos básicos, que hagamos ejercicios, y esos ejercicios que estamos haciendo acá, luego los vamos a replicar
en un lenguaje de programación como lo es JavaScript. Entonces, en PCInt se trabajan variables tipo entero y esto también lo vamos a encontrar en otros lenguajes de programación como INT o Integer. Y los datos de tipo entero tienen un tamaño. Aquí en PCInt, pues ya me di cuenta que no respeta esa parte del tamaño, del rango. Entonces cuando estemos en JavaScript les voy a explicar bien lo de los rangos, pero acá lo único que interesa en PCInt es que va a dejar solamente la parte entera, nada de puntos decimales. Y se puede trabajar como negativo y positivo. ¿Listo? Entonces, eso es variable tipo entero aquí en PCInt. También PCInt permite manejar datos que son conocidos como float. Float es que me permite manejar datos de tipo con decimales. Aquí los llama real. Entonces los números real, el tipo de datos real, permiten decimales. Por ejemplo, si yo hago una división de dos números enteros, por ejemplo 5 sobre 2, eso me va a dar 2.5. Si yo trabajara la división solamente con enteros, me va a salir un error de que el resultado no es un tipo de dato correcto o algo así por el estilo. Entonces, es necesario también trabajar con decimales y eso los vamos a, si nosotros sabemos que nuestro dato va a tener decimales, lo vamos a guardar como, o lo vamos a definir más bien como real. ¿Listo? Tenemos unos que son tipo carácter. Entonces, eso es una letra. Por ejemplo, un ejemplo de estos caracteres es el código ASCII. El código ASCII es el código que se utiliza para representar símbolos con el teclado. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la combinación de teclas AL64. Entonces, miren que AL64 corresponde al arroba. El AL64 corresponde al arroba. Listo. Em, También es importante trabajar con cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres nos sirven para representar o mostrar un mensaje. Pues teniendo en cuenta que los programas los vamos a diseñar para que sean usados por personas, es importante que nosotros eh, hagamos una interfaz de usuario, ¿no? O sea, así por más sencillo que sea manejando así una terminal como la que les estoy mostrando acá, por lo menos tiene que mostrarle al usuario decir, o sea, como que el usuario entienda qué le está pidiendo el programa y qué dato le está mostrando. Entonces nosotros pues tenemos nuestro lenguaje y nuestro lenguaje pues es escrito. En este caso pues digamos, nosotros lo podemos escribir más bien el lenguaje y digamos en español o en inglés ustedes pueden permitir saber al usuario qué datos fueron hallados o qué datos fueron calculados o qué datos requiere para ejecutar un programa. Entonces, eso los vamos a manejar con estas, entre comillas, y aquí vamos a colocarlo el mensaje que nosotros queramos mostrar. También vamos a tener tipos de datos booleanos, entonces esto es como en electrónica digital, que es 1 y 0 o true o false. Aquí como este software está en español, entonces aquí va a mostrar verdadero y falso. Esta estructura luego la vamos a ver la próxima semana. Esta estructura se llama una estructura if-else. Una estructura if-else nos sirve para lo que tiene que ver con toma de decisiones, con condiciones. Es cuando uno coloca una pregunta, una comparación, utiliza esta estructura. Por ejemplo, acá les comento este programa ahí sencillito. Aquí definimos estos datos como entero, la variable A, la variable B, y la variable C la definimos como lógica. ¿Por qué? Porque la variable C lo que va a mostrar es verdadero o falso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero, el programa va a botar un mensaje que dice escribir el valor de A. Luego, la siguiente línea de código va a leer el valor de A. Entonces, lo que nosotros metamos en teclado va a quedar guardado y eh, como la variable A. Y luego va a aparecer
otro mensaje que dice escriba el valor de B. Entonces, otra vez, después de que se ejecuta esa línea, queda a la espera de que nosotros metamos un dato y le demos enter. Y cuando le damos enter, eso queda guardado en la variable B. Luego aparece esta estructura que la vamos a ver con más detalle la próxima semana, que básicamente, miren que uno la puede entender fácilmente sin saber nada de programación. Aquí lo que está diciendo es, si A es mayor a B, entonces este símbolo en este lenguaje, en este programa, es de asignación. Entonces aquí le está asignando el valor verdadero a C. Entonces, si se cumple, ¿cierto? Si no se cumple, entonces asignar el valor de falso a C. Y aquí es el fin de sí. Y al último sale escribir el valor de C. Entonces, por ejemplo, aquí en este programa, aquí colocamos escribe el valor de A. Entonces, aquí le colocaron 56. Luego, escribe el valor de B. Entonces, se puso 34. Entonces, 56 es A, ¿cierto? Y 34 es B. 56 es mayor a 34. Sí, entonces se cumple esta parte del código. Y en esta parte del código le asigna verdadero a C. Luego se sale de esta estructura y aquí lo que hace es escribir C. Entonces aquí lo que aparece es verdadero. ¿Listo? Vamos a hacer un programa, ¿listo? Vamos a hacer un programa sencillo. Entonces voy a quitar esta parte de acá. Este programa lo que va a hacer es hallar el área de un rectángulo. Entonces nosotros sabemos que el área de un rectángulo es igual a la multiplicación de la base por la altura. Entonces tenemos que mirar, nosotros tenemos que pensar qué datos están entrando y qué datos van a salir. ¿Qué datos van a entrar? Va a entrar la altura y la base, ¿cierto? ¿Y qué dato va a salir? El área. Tenemos que tener en cuenta que la altura, esto puede variar. Digamos, cuando nosotros tenemos un área, pues no son propiamente números enteros siempre. O sea, podemos tener una medición de 15.3 milímetros y el otro puede ser 12.1 milímetros. Entonces, ahí ya nos damos cuenta qué tipos de datos tenemos que usar. Podríamos hacerlo con enteros, pero no todas las mediciones van a ser números enteros. Entonces, vamos a necesitar un tipo de dato float o, como lo llaman aquí en PCInt, real. ¿Listo? Entonces vamos a ir a PCInt. Vamos a ir a PCInt. Entonces, luego de que hayan hecho la configuración, si quieren pueden reiniciar y volver a abrir el PCInt para que quede con la configuración que ustedes hicieron. Entonces, miren, él me abre acá una hoja de trabajo nueva y miren que ahí ya me aparece algoritmo, fin de algoritmo. Entonces, miren, acá es para que le coloquen el nombre a su algoritmo. Entonces, vamos a ponerle de nombre área, raya al piso, rectángulo. Listo. Entonces, este programa voy a colocarles acá un zoom porque en estas grabaciones la máxima calidad son 720p. Entonces, ahí se ve bien, ¿cierto? Entonces, tenemos el algoritmo del área del rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a definir variables. Recuerden que en este software tenemos que definir variables de la siguiente manera. Entonces, colocamos definir. ¿Listo? Entonces, vamos a poner los nombres. Aquí aparece P como base y H es altura. ¿Listo? Entonces vamos a colocar definir B como, ahí me aparecen las opciones, pero no me aparecieron las opciones. Bueno, no me aparecieron las opciones, pero ya sabemos que se coloca como real. Listo. Ya tenemos B, que para nosotros B es la base, ¿listo? Ahora vamos a definir otra variable, entonces vamos a colocar definir H como real. Ya tenemos dos variables. Listo.
Les voy a enseñar algo. En programación hay digamos, hay un procedimiento que es importante hacerlo, que es el de colocar comentarios. Cuando ustedes hagan un programa, la idea es que lo comenten. ¿Por qué? Porque por más de que ustedes lo hayan hecho, si ustedes necesitan ese programa a futuro y lo vuelven a abrir en un año o en 6 meses, de pronto ustedes no se acuerdan qué fue lo que hicieron. Porque hay veces que hay programas que no son tan fáciles, hay veces que uno tiene que literalmente romperse la cabeza y cacharrearle y darle hasta que por fin dio con el problema. Y no sé, tal vez usted vuelve a necesitar ese programa en un futuro y no se acuerda cómo lo hizo. O también, pues usted, digamos, si se dedica de pronto a algo de programación, usted no va a trabajar solo, usted va a trabajar con un equipo. Entonces, probablemente ese código que usted hizo se va a integrar con el código que hizo otra persona. Entonces, la idea es que esté documentado por lo menos con comentarios. Entonces, miren, un comentario es algo como esto. Entonces, miren, yo coloco diagonal, diagonal, y miren que se puso en gris. Aquí voy a colocar definir variable b, definir variable b. Entonces, puedo colocar acá b es base. ¿Listo? Y acá abajo voy a colocar otro comentario. Entonces coloco definir variable h. Entonces coloco h es altura. ¿Cómo va a funcionar esto? En general en todos los lenguajes de programación. Cuando el editor de texto o nuestra interfaz de desarrollo note que aquí hay dos diagonales o dependiendo del lenguaje de programación porque puede variar, él sabe que eso es un comentario, entonces eso no lo va a leer, él solamente va a leer esta parte de acá y esto no lo va a tener en cuenta porque sabe que es un comentario del usuario, ¿listo? Entonces aquí ya hicimos la primera parte, definimos los datos de entrada. Entonces voy a colocar acá para que ustedes lo tengan ahí, datos de entrada. Ahora vamos a revisar los datos que va a tener este programa de salida, entonces datos salida. ¿Cuál va a ser la salida de este programa? Vamos a entrarle la altura y la base, ¿cierto? Y la salida va a ser el área. Entonces vamos a colocar acá, definir, definir a como, a ver si me salió, como real. Y acá voy a colocar, definir variable a, coloco ahí a es área. En los comentarios, como es un comentario, ustedes se pueden colocar eh, acentos, tildes, la ñ. Recuerden otra vez, lo que son variables no le deben colocar ni tildes, ni acentos, nada, ¿listo? Y tampoco espacios, ¿listo? Si ustedes quieren colocar una variable, por ejemplo, quieren definir una variable que se llame temperatura ambiente, algo así. Entonces, si ustedes nombran la variable así, está mal. Entonces, un método que pueden usar es colocar lo que llaman el raya al piso y ahí quedaría ya válida la variable, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, miren, ya tenemos los datos de entrada y nuestro dato de salida. Entonces, ya sabemos que acá, eh, acá lo que va a hacer es multiplicar la altura por la base. Entonces, nosotros en el programa le vamos a tener que mostrar entregar al programa más bien los datos de altura y base y ya en el programa que nosotros hagamos, él nos va a arrojar la, el área más bien. Entonces les voy a mostrar algo antes de empezar a hacer el programa. Por acá. Ahorita que hagamos el programa, ustedes se van a dar cuenta que este PCInt me genera el famoso diagrama de flujo. Entonces el diagrama de flujo es una forma de describir un algoritmo de forma gráfica. Este óvalo
lo vamos a usar para inicio y fin de programa. Este rectángulo significa un proceso, entonces un proceso puede ser una multiplicación, que hagamos una división, que hagamos una raíz, que hagamos un cálculo, eso es un proceso. Decisión, entonces esto lo vamos a ver la próxima clase, esto es para colocar condiciones, para colocar una pregunta, entonces dependiendo la respuesta a esa pregunta, este va a coger un sí o un no. Y este de acá es entrada-salida, entonces este se suele representar con una flecha. Si la flecha va hacia adentro de esto es un trapecio o paralelepípedo, entonces si va hacia adentro, esto es entrada, entonces entrada sería teclado. Si la flecha va hacia afuera, es salida, es decir, que muestra alguna información en pantalla. Y esta línea significa pues el flujo de los datos, cómo va el programa, ¿listo? Entonces recuerden que PCInt, lo que nosotros vamos a trabajar es pseudocódigo, que es como describir qué tiene que hacer el algoritmo, ¿cierto? De manera escrita. Entonces volvamos aquí a nuestro programa. Recordemos que ya tenemos definidos los datos que van a entrar y lo que nos va a mostrar a la salida. Entonces, la idea es que pues, el programa, bueno, lo voy a hacer así nomás para mostrarles algo, pero la idea es que cuando uno hace un programa, pues el programa lo utiliza un usuario, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer así nomás, sin necesidad de que nos pida datos, para luego mostrarles que es mejor que quede como con una interfase. Entonces, bueno, tengo mi dato H, dato B, perdón. Esto que voy a hacer acá se llama una asignación. Entonces le voy a colocar un valor, le voy a poner 3. Le estoy asignando el valor de 3 a B. Ahora voy a asignarle el valor de 4 a H. Entonces en este momento 3 es B, que es la base, y 4 es la altura. Entonces nosotros ya podemos deducir que 3 por 4 nos va a dar 12. Entonces acá voy a colocar A igual a B por H. Y pues ahí haría el programa. Entonces creo que ahí se ejecutó, pero entonces no me muestra nada. Entonces vamos por pasos ahí mostrando. Entonces voy a decirle que acá haga escribir y le voy a colocar escribir A. Le voy a dar acá a ejecutar en el play y mire que me muestra el resultado 12. Entonces aquí lo que hizo fue multiplicar B por H, que fue lo que hicimos acá, ¿cierto? Entonces 3 por 4, 12. Nada del otro mundo, eso ya lo sabíamos. Ahora verifiquemos que hace operaciones con decimales. Vamos a colocarle aquí 3.67 y a la altura le vamos a poner 4.89. Le vamos a dar play y me muestra efectivamente, como todos los datos son tipo real, aquí me muestra el resultado con decimales. ¿Listo? Listo, ahí funciona, pero pues la idea es que cuando hacemos un programa, este programa interactúe con el usuario. Entonces vamos a hacer algo. Voy a quitar estas variables que asigné, que yo les di los valores, y los vamos a manejar de otra manera. Voy a borrar esto y lo hacemos de cero. Voy a colocar acá, voy a aprovechar esta función que trae PCInt, que es escribir. ¿Listo? Recuerden, todo lo que son mensajes va entre comillas. ¿Listo? Todo lo que son mensajes va entre comillas. Vamos a colocar entre comillas, por favor, o no, digite el valor de la base del rectángulo. Listo. Y luego le vamos a colocar este, ¿se acuerdan de este el diagrama de flujo? Este significa leer, ¿sí ven la flecha hacia adentro?
Y acá entonces lo que vamos a hacer es que lo que el usuario digite y luego le dé enter va a quedar guardado en la variable b. ¿Listo? Ahora vamos a colocar escribir. Ustedes también lo pueden escribir o si no, pues se apoyan con esto, ¿listo? Entonces, escribir, digite el valor de la altura del rectángulo. Y acá colocan leer H. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro programa? Primero, pues ya están definidas las variables. Aquí va a aparecer un letrero en la pantalla, en la terminal, que dice, por favor, digite el valor de la base del rectángulo. Nosotros luego vamos a meter un valor numérico y cuando le demos enter va a quedar guardado en B. Luego va a aparecer esta parte del código que dice escribir, perdón, va a aparecer digite el valor de la altura del rectángulo. Y lo que nosotros digitemos va a quedar guardado en la variable h. Ya teniendo esos valores, nosotros podemos hacer el cálculo internamente. Entonces podemos decir que a va a ser igual a b por h. Y luego podemos decir acá escribir y vamos a poner el valor, o el área del rectángulo es igual a. Entonces, bueno, aquí vamos a dejar un espacio y recuerden que yo en la configuración de acá de opciones del lenguaje, en el personalizado, puse lo siguiente. Hay una cosa que se llama concatenar. Entonces, permitir concatenar variables de texto con el operador más. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso de concatenar? Concatenar es unir tipos de datos. Miren que este dato de acá, esto es una cadena de texto. Esto es letras. Pero el valor de A es un valor numérico y de hecho es el valor de una variable. Entonces, si yo quiero unir este texto más el resultado, para que no me aparezca como lo hice en la primera ejecución del programa que puse A y me mostraba el dato de la variable así nomás, entonces hago esto. Primero el texto y coloco el signo más y le coloco la A. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, me salió que tiene errores. Es correcto. Tiene errores. Dice que tiene errores, quién sabe. Voy a colocarle la coma, que era como venía trabajando. Listo. Entonces, no sé por qué, pero bueno, me dejó la concatenación. Miren que la estoy haciendo con la coma. Ahí lo que hago es unir el valor del texto con el valor del resultado de acá. Entonces le voy a dar play. Entonces miren lo que aparece. Aparece esta parte que dice digite el valor de la base del rectángulo. Entonces voy a ponerle que es 456. Ahora me dice digite el valor de la altura del rectángulo. Entonces digamos que es de 12.3. El área del rectángulo, el área del rectángulo es de 56.08. ¿Listo? Entonces, así es que se realiza un programa con PCInt. Ahora vamos a revisar las herramientas que nos muestra este programa. Entonces, miren que aquí hay un paso a paso. Entonces, con este paso a paso, ustedes pueden revisar cómo se va ejecutando el programa. Entonces, miren, esa línea verde muestra lo que va realizando el programa. ¿Listo? Entonces, miren que se quedó acá. ¿Por qué se quedó acá? Porque está esperando que metamos un valor. Esto que estaba mostrando aquí, ese paso a paso, en los lenguajes de programación, nosotros lo vamos a trabajar con las herramientas que se llaman de debugging. Debugging es como
eh, como un procedimiento que se hace para eliminar errores, eliminar bugs. En programación, los errores se llaman bugs. Bug es igual que bicho. Lo que pasa es que cuando existieron los primeros computadores existieron antes de la invención de los semiconductores. Y en esa época se utilizaban tubos de vacío. Los tubos de vacío, sí, esos tubos de vacío eran como bombillas. Entonces ustedes se han dado cuenta que las bombillas atraen bichos, atraen insectos. Entonces, por ejemplo, polillas y otro tipo de mariposas y demás. Entonces, lo que solía suceder era que atraían bichos y esos bichos morían ahí y ocasionaban, digamos, de pronto eh, problemas en el circuito. De pronto hacían que se calentaran los bombillos y se fundieran y demás. Entonces, los errores de computación se llaman bugs. Y ese procedimiento que estamos haciendo, ustedes lo van a ver que se llama debugging. Entonces aquí lo estamos haciendo con esos piecitos y es el paso a paso. ¿Listo? Entonces aquí está esperando que metamos un valor. Entonces vamos a meter el valor. ¿Listo? Entonces vamos a meter un valor. Voy a meter 7.8. Y miren que ahí ya metió el valor de 7.8. Me mostró este mensaje y está esperando que meta el otro valor. Entonces voy a meter 2. Entonces ahí hice la operación A por B y al final me muestra el resultado y al final va acá donde dice fin de algoritmo. Entonces el área del rectángulo es igual a 15.6. Listo. Voy a mostrarles algo también acá. Entonces voy a quitar esta parte del paso a paso. Y miren esta herramienta que es la de dibujar el diagrama de flujo. Entonces ahí nos va a mostrar un diagrama de flujo basado en el pseudocódigo que acabamos de hacer. Entonces empieza, recuerden, este óvalo significa inicio y final. Entonces aquí estamos iniciando, nuestro algoritmo se llama área rectángulo. Entonces, miren que los comentarios, aquí me los coloca también. Entonces eh, aquí colocamos procesos. Entonces estamos definiendo E como real, H como real, A como real. Y luego tenemos aquí el trapecio, pero con la flecha hacia afuera, que quiere decir que es eh, pantalla, que está mostrando algo. Entonces ahí digita el valor de la base del rectángulo. Luego nos aparece el mismo trapecio, el mismo paralelepípedo, pero con la flecha hacia adentro. Quiere decir que es teclado, estamos metiendo el dato. Entonces ahí estamos metiendo el valor de B. Luego aparece, digamos, una salida de pantalla que digita el valor de la altura del rectángulo, luego aparece la H, que es entrada, y acá lo que está haciendo es, bueno, eso sí fue algo que yo hice. Dentro de las configuraciones, esa sí me funcionó. Fue esta, personalizado, personalizar. Yo utilicé este, mire, permitir asignar con el signo igual. Asignar es que yo le estoy diciendo lo siguiente. B por H va a ser igual a, eso es asignar una variable, ¿listo? Entonces, yo le coloqué este lo chuleé porque es que la mayoría de lenguajes de programación, la mayoría, no todos, utilizan el signo igual para hacer asignaciones, ¿listo? Aquí, por ejemplo, este PCInt, por defecto, él utiliza es una flecha, pero no me gusta esa flecha, entonces por eso le coloqué la configuración del igual. Entonces aquí lo que está haciendo es que muestra que B por H se lo va a asignar a la variable A. Entonces eh, aquí entonces B por H se lo asigna a A. Y al final muestra el área del rectángulo es igual a A y finaliza el algoritmo. Esta es la forma en la que ustedes van a trabajar. Ya cuando hayan terminado, entonces tienen que darle guardar por si las moscas. Y acá entonces lo guardan. Entonces yo tengo mi carpeta de programación básica, entonces la voy a llamar mi programa área rectángulo. Área, raya al piso, rectángulo. Y lo guardo acá. Él tiene un formato, que es el formato que aparece ahí, que es PCS.
programación básica. PCS, ¿listo? Ese es como la extensión que utiliza ese programa. Entonces ahí ustedes le dan a abrir con y buscan el software PCInt. O lo mejor, digamos, porque como es una extensión como rara, lo mejor es que, pues, digamos, aquí ya lo guardé, ¿listo? Entonces, para cuando lo vayan a abrir, ustedes entran a PCInt, entran aquí a archivo, a abrir, y buscan el que hicieron, por ejemplo, este área rectángulo, y ahí aparece, ¿listo? Entonces, esta es la manera de crear un programa en PCInt a partir de un problema. No sé, venga, los ubico por acá. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? ¿Han trabajado, ya lo trabajaron el PCInt? ¿Ya de pronto hicieron alguna prueba con PCInt? A ver cómo les va. Profe, los comentarios, Señor. ¿cómo se colocan? Yo los puse aquí con el CIE, doble diagonal. Listo. Entonces usted puede comentar cualquier parte del código. Entonces, por ejemplo, aquí usted puede colocar muestra el resultado. Puede colocar asigna a la variable A, la operación B por H. Listo. Profe, Esto qué pena, de comentar. pero no es necesario comentario, ¿cierto? No. Solamente les estoy mostrando. Pero sí, o sea, no, los comentarios sí son importantísimos, pero solamente en ciertas partes, no como estoy haciendo acá, que es comentar todas las líneas de código. Digamos, pues cuando uno está comenzando, de pronto puede ser hasta una buena estrategia para que uno se acuerde qué fue lo que hizo el profesor, lo que vi en internet, lo que vi en el libro o lo que yo hice para luego entenderlo. Pero ya cuando ustedes cojan experiencia, uno solamente comenta ciertas partes del código. Digamos, comentar todo el código es muy de novato, pero si uno está ¿Qué empezando, sería lo más sin pena. importante para comentar? Por ejemplo, decir qué tipo, las variables, o sea, qué esas variables que representan, las operaciones, ese tipo de cosas serían los que de pronto uno debe comentar. O cuando hagamos programas más complejos, O sea, lo del entonces, principio. sí, lo del principio, y cuando hagamos programas más complejos, entonces de pronto uno hace un algoritmo para ordenar datos. Entonces uno puede colocar, utilice esta estructura for para ordenar datos. Entonces uno ya sabe que ese pedazo de código sirve para un algoritmo que me ordena los datos de mayor a menor, por ejemplo, puede ser. Entonces, es eso, ¿listo? Entonces, Y, y el coméntenlo, de o gra- sea, sin pena, sus programas pueden comentarlos así, y después ustedes van aprendiendo que uno comenta solamente ciertas partes del código. ¿Sí, señor? flujo se forma solo o uno mismo lo forma. ¿Qué cosa? El diagrama de flujo. Ah, ya, ese lo hace el programa. Entonces, mire que usted va acá, donde dice dibujar diagrama de flujo, y el programa no lo crea. ¿Listo? El programa no lo crea. Y el paso a paso igual, en los pies, y va ejecutando el programa paso a paso. Esto es en este programa, ¿no? Recuerden que esto es como un programa ahí de aprender hasta ahorita los primeros pasos de programación, entonces por eso es que nos muestra como todo así muy sencillito, muy facilito, pero ya pues más adelante en los lenguajes de programación esto no va a aparecer, por lo menos el del diagrama de flujo no aparece. Este sí, pero con el nombre de book. ¿Listo? Entonces, estos hagan de cuenta como cuando uno está con la bicicleta y aprende con las rueditas. Entonces, en este momento estamos aprendiendo con las rueditas. Luego les voy a quitar las rueditas y se van a ir solos programando, ¿listo? Eh, ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen de pronto de lo que hemos trabajado hasta el momento?
Profe, buenas noches. Buenas ¿Este noches. programa queda grabado? Sí, lo que yo... ¿Cómo así? ¿El programa? ¿La clase que estoy La haciendo? clase de hoy para poderla ver porque llegué tarde. Ah, sí, sí, está siendo grabada en este momento. Y ustedes me han dicho que pudieron ver la pantalla, porque es que me revisé el video de la vez pasada y salí yo hablando como más de una hora y mi cara. Pero esta vez creo que sí quedó. Los que están en el curso de PLC, eh, ya miré el video, yo se los envío mañana y ahí sí quedó bien. Es que no entiendo por qué no me quedó grabado. Pero esta vez sí creo que estoy compartiendo la pantalla y todo porque ustedes la están viendo, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias. Vale, entonces volvamos a repasar ¿listo? Este Profe, de una acá. pregunta. Cuénteme. Es que en el taller uno, en el punto uno, Sí. eh, no sé cómo hacer para que, o sea, no entiendo muy bien el punto. Ah, Pues ya, entiendo, ese lo comenté al principio del video, entonces vuelvo y lo comento. Es algo de teoría, tienen que leer. Entonces yo les voy a enviar un libro, por ahí yo conseguí un entiendo PDF, que hay unos parámetros que las variables correcto, detectan. exacto. No detectan, es verificar cuáles de esos, de esas variables que les puse ahí son correctas. Pero Entonces, no por sé cómo, ejemplo, ¿cuáles son ¿qué tienen tienen que que tener en cuenta? tener puntos, no tienen que tener, Correcto. Entonces, no puede empezar por un número. sí, No pero puede tener puntos, no puede tener un signo como de admiración, de interrogación, no puede yo tener entiendo, espacios. al hacer el programa no sé cómo. Ah, no, ese solamente es escribir, ese no hay que hacer programa. Ah, solo es escribir, no toca hacer Sí, el programa de que identifique cuáles son las cuatro. no, Ah, sé que tocaba hacerlo así. no. Entonces Ah, yo lo aclaro por el grupo porque de pronto no es falta que yo pensé que que, tocaba hacer el programa, sí, de que no. identificara cuáles son las variables. No. No, Ah, ahí ok. solamente es así escrito. Usted pone en Ah, su informe, entonces coloca la variable A, la C y la G son las correctas. Y las ah, otras ok. son incorrectas por tal y tal razón. Y ya. Ah, listo, yo Los pensé otros que era el son programa. programas. Los otros son programas que, pues yo digo que están sencillitos porque miramos lo que les envió a ustedes. No, sí, sino que yo pensé que tocaba que el programa identificara como las palabras y que me diera el resultado de las que no fueran variables. Ah, no, todavía no, porque eso requiere un poquito más de conocimientos y hasta Ah, ahorita ok. estamos empezando. Listo, ¿Listo? listo. Mejor, porque ya estaba complicado. Ah, sí, no, estaba fácil. Mire, ahora, punto 2. Escribir un algoritmo que calcule la superficie de un triángulo. Entonces, la... Ah, bueno, ahí sí, yo puse superficie. Ahí, Debe ser el área, ¿no? el área, yo voy a colocar el área. Entonces voy a corregir eso y se los vuelvo a enviar. Y también Profe, la aquí, el área de un triángulo es sencillito, ¿no? Ustedes saben que es base por altura sobre 2. Aquí los voy a poner a estudiar física de, eso de que es como de, conversión de temperaturas. física de décimo. Entonces acá alguien tiene el micrófono abierto para que me colabore ahí con... Listo. Eh, Acá entonces es solamente que consulten cómo se pasa de... Entonces miren, escribe un algoritmo que lea temperatura en grados Celsius y calcule y muestre su valor en grados Kelvin. Entonces busquen en internet, en un libro de física, cómo se pasa de grados Celsius a grados Kelvin. Eso es fácil, es una suma, botadísima, está muy sencillo. Eh, acá en el 4 entonces dice escribir un algoritmo que lea 4 variables y calcule e imprima su producto y suma. ¿Qué quiero decir ahí? Por ejemplo, ustedes tienen la variable, como son 4, entonces digamos una se llama A, otra se llama B, otra se llama C y otra se llama D. Entonces lo que tienen que hacer es que haga el producto de A por B, por C, por D y haga la suma de A más B más C más D. Y ya, ese es el 4. Y el punto 5 es hallar un promedio. Entonces recuerden que el promedio es el número
O sea, la cantidad de eventos, la sumatoria de eventos más bien, ¿cierto? Sobre la cantidad de eventos que hay en el numerador. Entonces, por ejemplo, acá tengo, me dice, escribir un algoritmo que permita calcular el promedio de un estudiante teniendo los datos nota 1, nota 2 y nota 3. Es decir, que el programa le va a pedir al usuario, por favor, digite la nota 1. Por favor, digite la nota 2 y la guarda. Por favor, digite la nota 3. Y luego va a hacer la operación interna que es el promedio. Y esa nota la damos nosotros, ¿verdad? Sí, ustedes hacen ahí ustedes hacen el programa. Como estamos hasta ahorita empezando eh, a programar, entonces no hay problema. Ustedes pueden colocar las notas, entonces si quieren calificar de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 100, y entonces sacan el promedio. Entonces, pues si son 3 notas, dividen sobre 3, si son 4 notas, dividen sobre 4 y así. Y eso es todo el taller. Entonces la idea es que lo hagan en PCInt. Voy a corregir esto y voy a poner como más explícito lo del punto 1 para que no se confundan. Y pues hablando con los del curso, el otro curso que tengo con Incel, que es el de programación de PLC, ellos me decían que ya han trabajado la plataforma Edmodo. Entonces voy a trabajar con ustedes también la plataforma Edmodo, ¿listo? Entonces voy a abrir un espacio y ahí voy a colocar el material del curso, ¿listo? Entonces, no sé qué dudas tienen. Miramos el del círculo otra vez. ¿Lo Qué hacemos pena, ahí? profe, Profe, una ¿cuándo pregunta. Señor. profe, ¿cuándo envía el PDF? Lo voy a corregir lo voy a corregir ahorita después de que terminemos y se los envío mañana, ¿listo? No, profe, la bibliografía. Ah, el PDF, mañana. Mañana aprovecho que abro el Enmodo y les envío toda esa información, ¿listo? Profe, yo alguna vez cuando hice curso de PLC, Sí. teníamos el modo, pero la verdad a mí se me olvidó cómo es que es el proceso para Ah, esto es ingresar. sencillo. ¿Se envía un link o...? Sí, para facilitar ahí el acceso, yo les envío el código, entonces ustedes entran por el código. Yo les envío videotutoriales de cómo ingresar, cómo mirar las notas. Es bien sencillo. Como les decía, el modo es como un Facebook, entonces es muy intuitivo. ¿Listo? El PDF que les conseguí para que estudien esta primera parte es un PDF que se llama Fundamentos, Fundamentos de Programación no, es Algoritmos, algo así, Algoritmos de Joyanes. Es un libro que uno lo encuentra en las bibliotecas, eso es bastante usado. Entonces, para que estudien la teoría y pues profundicen, ¿no? Porque pues la idea es que ustedes no se queden solamente con lo que yo les doy aquí en clase. En YouTube también ahí ustedes se dan cuenta que hay muchísimo material, entonces esto es de dedicarle tiempo. Entonces, entre más tiempo ustedes le dediquen, pues más provecho le van a sacar y pues ojalá aprendan bastante, aprendan bien las bases, porque aprendiéndoles bien las bases, ustedes van a poder programar el lenguaje que ustedes quieran. Y como les decía ahorita, saber programar es un valor agregado grandísimo. O sea, ustedes, no les miento, busquen en los avisos clasificados trabajos que tengan que ver con programación y se dan cuenta que es lo mejor pago en el momento. Y pues programar en electrónica es un plus grandísimo. Ya sea para Profe, qué pena, programar una conectores pregunta. o microcontroladores. Señor, ¿El, el taller uno se lo envía a qué plataforma? Edmodo. Por eso les digo que mañana les monto el Edmodo y ahí les dejo el link para que ustedes lo prueben. Sofía Plus no lo vamos a utilizar. No, porque se complican. Entonces, para este Edmodo es más sencillito. Entonces, vamos a trabajar el Edmodo. Sofía Plus solamente es como para que ustedes verifiquen ya la nota final. Entonces, cuando yo les diga que ya terminamos el curso y si ustedes quieren verificar que efectivamente yo los certifique, entonces ahí pueden mirar sus notas, ya las notas definitivas. Pero para no enredarnos, vamos a usar este Edmodo que es más sencillo de usar. ¿Listo? Profe, ¿y nos dan algún certificado del SENA por estudiar esto o algo? Claro, este curso es certificado por el SENA. Este curso es un curso de 60 horas y es certificado por el SENA.
Entonces, al finalizar el curso, pues últimamente como que está rápido el proceso de certificación, pero casi siempre se demora como un mes. Entonces, cuando ustedes terminen el curso, van a tener su diploma, su certificado de que aprobaron el curso de Fundamentos de Programación. Así se llama el curso. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? Listo. Entonces, hagamos ya para finalizar este de acá, que ese ya lo había hecho en el video, pero bueno, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Este qué tiene de raro? Este tiene de raro que manejamos una constante. La constante, miren que se llama pi. Entonces, hagamos este del... Voy a darle aquí archivo nuevo y vamos a llamar a este programa área círculo. Entonces, volvemos. Entonces, miremos qué datos son de entrada. Entonces, miren, el único dato de entrada va a ser R, que es el radio, porque pi es una constante y pues ya la tiene el programa. Entonces, esa no la vamos a tener que definir nosotros. Y el dato que va a mostrar de salida va a ser el área. Entonces, voy a definir la, el dato de entrada y el dato de salida. Entonces, voy a colocar acá datos de entrada. Entonces, el dato de entrada que tengo es definir, voy a definir R como real. Y mi dato de salida, datos, datos salida. No solamente son letras, ustedes pueden tener una variable con nombre como el por ejemplo, área. Definir área como real. Listo. Entonces, lo primero es preguntarle al usuario. Le vamos a Profe, decir al usuario, señor, una pregunta, a veces el como real, definir o proceso está en minúscula y a veces en mayúscula. ¿Eso no importa? no, aquí en esa parte no nos afecta. No nos afecta. Entonces, no hay lío ahí no hay problema. Entonces ahora vamos a colocarle que el programa, bueno, entonces miren que aquí se escondió el menú, entonces aquí lo sacamos, está acá, listo. Entonces vamos a decirle que escriba, entonces acá donde está la lista de expresiones, recuerden que esa parte se maneja con comillas, vamos a poner escribir, eh, digite el radio del círculo o circunferencia, entonces digite el radio del círculo. Y vamos a poner este método aquí de entrada a leer. Y lo que va a pasar es que vamos a asignar el valor que meta el usuario. Y cuando le dé enter a la variable R. Entonces eso va a quedar ahí guardado como R. Luego vamos a hacer una operación internamente que va a ser área igual a. Vamos a multiplicar R por pi. Pero recuerden que aquí es R al cuadrado, ¿no? Sería R por R por pi. Coma. Y al final vamos a escribir, entonces recuerden que acá vamos a colocar, entonces, el área del círculo es, damos un espacio y con la coma hacemos concatenación. Recuerden que concatenar es que presente un dato tipo string o de cadena de caracteres y con la coma lo acompaño de el dato de esta variable, el valor de esta variable. Entonces le voy a dar play y ejecutamos el programa. Entonces dice, digite el radio del círculo. Entonces voy a colocar que mi círculo es de 3.67 y me dice el área del círculo es 42.31. Voy a revisar aquí el chat que parece que alguien escribió. Una pregunta, profe, qué pena. Yo me había inscrito, era un curso de electricidad. Pues está como de vivienda, está en el lugar equivocado.
Sí, ya se salió de la clase. Sí, porque sí es ¿Puedo hacer un es de favorcito? programación. Y el De- otro, tal vez no sé si era el otro, porque aquí yo estoy trabajando con Incel dos cursos, el de programación, que es lo que les digo, como programación de sistemas, de software, y está el curso de programación de PLC. Entonces, ahí sí de pronto fue un malentendido porque pues yo recibí los listados que me enviaron. ¿Listo? Logos PLC, sí. Ujú. No logos, sino PLC. PLC que es diferente al logo. Entonces, listo, ahí tenemos nuestro programa. De lo mismo, aquí ejecutamos, hacemos clic acá y nos genera el diagrama de flujo. ¿Listo? Sí, profe, porque yo me había escrito, era un programa de electricidad, porque yo de este curso prácticamente no entiendo absolutamente nada. Sí, pues ahí sí fue una falta de comunicación entre Incel y ustedes, porque pues este es de software, de No, programación. es que el problema yo no entiendo nada de eso. O sea, yo me había, ya en CEL nos habían dicho era que un curso de electricidad, y yo mandé esa para el curso de electricidad. Estamos haciendo o sea, eso es lo que estoy estudiando en Incel. Pero, o sea, en esto sí quedé más perdido que la mamá del chavo. Sí, pero bueno, ahí sí mm, fue un problema de comunicación. Porque sí, los dos programas que estoy trabajando con Incel tienen que ver con programación. Uno de programación de PLC y este que es programación de software. Pero igual estoy empezando desde ceros, ¿no? Desde ceros. Sí, profe. Entonces, pues ahí puede intentarlo. Tiene el fin de semana para que le cacharree y decida si No, sí, continúa o no. voy a mirar a ver, sí, voy a mirar el fin de semana a ver qué. ¿Listo? No, sino que me toca hacerlo porque no, el Sena me bloquea y ahí sí, ese es el problema. Sí, pues igual ahí estamos haciéndolo como paso a paso, bien sencillito todo para alguien que nunca en su vida ha programado. Entonces, por eso es que este curso se llama Fundamentos, Fundamentos de Programación, porque estamos empezando desde ceros. ¿Listos? Listo, ¿Alguna profe. otra pregunta? Listo. Entonces, pues básicamente es que descarguen PCInt, que lo configuren. Voy a corregir el texto de lo que les envié y entonces voy a abrir la plataforma aquí en Edmodo para que ustedes me suban el trabajo. Entonces les voy a compartir unos videos y, y el libro que les dije de PDF, ¿listo? Entonces la idea es que me entreguen un informe Profe, con pantallazos de los resultados. Entonces, por ejemplo, hacen una captura de pantalla y me muestran el programa que hicieron. ¿Listo? Eso es lo que van a entregar. Señor, ¿sí lo escucho? no, eso era lo que le iba a preguntar, que si el taller se solucionaba así como usted nos explicó. Sí. O también puede ser que me pasen puede ser la captura de pantalla. Pues yo leo los códigos y sé si está bien o no. O que me envíen el archivo. Entonces, miren, el archivo PSC y yo los reviso. Yo los reviso a ver cómo les fue. Entonces, cómo les quede. O también video. Pues lo dejo abierto ahí como lo quieran hacer. El video, recuerden que yo les había comentado que está este programa que se llama Screencast Automatic. Entonces aquí solamente ustedes le dan clic en Start Recording for Free, y él empieza a grabar la actividad en pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí en Launch, y ahí les va a aparecer una interfase que permite grabar la actividad en pantalla. Entonces ya cuando les aparezca esa interfase, entonces ustedes la pueden ajustar para que grabe cierta parte de la pantalla. Entonces, Profe, una pregunta referente a la plataforma de PSN. Lo que pasa es que yo veo que es la versión suya con la que yo descargué.
no es como muy similar, o sea, en el sentido, pues empezando por la apariencia, ¿no? Tiene las Ah, mismas no, funciones, pero igual, no, yo descargué la última, pero mire que eso lo expliqué en la primera parte del video, de pronto fue que llegó tarde. Eh, lo configuré. Entonces, por ejemplo, acá donde dice presentación, yo le puse utilizar fondo negro. ¿Listo? Entonces ahí sí van gustos. Si quieren trabajar con el fondo blanco, con el fondo negro. Entonces yo prefiero trabajar con el fondo negro para que la luz blanca de la pantalla no me afecte los ojos. La configuración, entonces recuerden que van a opciones de lenguaje en perfiles, personalizado, le dan clic en el botón personalizar y seleccionan las opciones que les comentaba al inicio del video, que las más importantes es como esta de acá, obligar a definir los tipos de variables, no permitir utilizar variables o posiciones de arreglo sin inicializar, controlar el uso del punto y coma al final de secuencias, permitir asignar con el signo igual y este de acá que es preferir las palabras clave, algoritmo y fin de algoritmo, que fue lo que le puse acá. ¿Listo? Es cuestión de configuración, pero yo creo que es la misma versión porque pues esto lo descargué yo lo descargué como en abril, esa versión que tengo aquí instalada, entonces yo creo que no ha cambiado mucho. Entonces sería que revisar esa parte. no, ya me di cuenta, profesor, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces voy a corregir el texto y les vuelvo a enviar el taller ya mejor redactado y con la corrección ahí de la palabra que debería ser área del triángulo y les envío un libro. Entonces, la idea es que estudien de ese libro. Ahí, de hecho, hay varios algoritmos ya solucionados. Pues están en el pseudocódigo, pero entonces la idea es que ustedes vayan mirando los pseudocódigos y pues el trabajo que yo espero de ustedes es que hagan esto en PCI, que me hagan un programa. Como se dan cuenta, los programas que les envié están sencillitos. Son programas donde se hacen sumas, multiplicaciones y divisiones. Nada del otro mundo. Solamente es ahí que se sienten, programen. Esto de la programación requiere, eh, digamos, como una disciplina de estar ahí sentado, de cacharrear, de pensar qué es lo que yo estoy haciendo ahí y no rendirse. ¿Listo? Vamos paso a paso. ¿Listo? La idea es que entendamos bien cómo funciona este cuento de la programación y ya con lo que ustedes aprendan acá, esto les va a servir para programar cualquier lenguaje de programación, para programar un PLC. Por ejemplo, en PLC hay un lenguaje de programación que es el Pascal, o bueno, uno que se parece mucho a Pascal, que se llama texto estructurado. Para los que les gusta la electrónica, entonces ustedes van a programar, por ejemplo, el Arduino, van a programar en C, van a programar, por ejemplo, los que quieran trabajar con la Raspberry Pi, la pueden trabajar con programación en Python o programación en Java. Entonces, la programación es algo importantísimo en estos momentos y de hecho, en aplicaciones como de oficina, por ejemplo en Excel, no sé si han escuchado algo que se llama los macros. Entonces, con esto ustedes van a tener las bases para poder entender cómo funciona una macro. Entonces, es un curso bastante necesario y yo diría que en vez de enseñar ciertas áreas en los colegios que no aportan mucho, deberían enseñar, por ejemplo, dedicarle más tiempo a la programación, porque es que en el mundo que se nos viene, la programación va a ser importante, así uno no sea diseñador de software. O sea, la profesión, no importa la profesión que uno tenga, va a ser importante por lo menos tener idea de programación. ¿Listo? Entonces, mañana les envío el correo electrónico con el acceso a Edmodo, les envío el taller corregido y el libro para que estudien este fin de semana. ¿Listo? Y la grabación de esta sesión. Entonces, como va de un poquito de una hora, esperemos que se suba al Drive y se las envío. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No?
Entonces, si no hay más preguntas, entonces pues damos por finalizado. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién Es tiene? que yo trabajo en el ramo automotriz, estoy haciendo el curso de microcontroladores. Ajá. Ese curso que estoy, o sea, estamos haciendo, ¿para qué me sirve, digamos, en cuanto a lo que trabajo? Si está haciendo el de microcontroladores, Sí, señor. pues muchísimo, porque los microcontroladores se programan con lenguaje C. Ok, o sea, me sirve, digamos, para la rama automotriz, todo eso, para entender más. Lo que pasa es que lo que le digo, no, yo soy como nuevo de pronto en esto porque nunca lo he hecho. Ajá. Sí, claro. Pues bueno, esa parte no conozco mucho, pero sé que los sistemas de full injection han sido reemplazados por unas computadoras. Realmente desconozco cómo funcionan los programas de esas computadoras. Lo que conozco de aplicación de este tema de programación a los carros es de un compañero de la universidad que trabaja para Chevrolet y él estaba en el programa bueno, estaba en el grupo de ingeniería que hacían lo del Chevy Star y toda esa parte. Entonces, ellos, por ejemplo, Sí, señor. programaban microcontroladores y dispositivos, sí, microcontroladores, para que controlaran, digamos, como la parte de automatización del automóvil. Eh, Ah, ok. sí, eso serían. Y pues yo sé que algunos dispositivos y máquinas traen algunos microcontroladores. Y bueno, por lo menos así usted no lo vaya a programar, pues el hecho de que usted sepa cómo funciona eso por dentro, pues es un valor agregado importantísimo, ¿no? Y Disculpe. también, esto de acá le va a servir, por ejemplo, para que usted Ah, aprenda a profe, hacer una muchísimas página, gracias. para que aprenda a hacer una página web. De pronto usted quiere hacer una página web de su negocio. Entonces con esto, pues va a tener las bases para poderlo hacer. Gracias, profe. Gracias. Ujú. ¿Qué Una, otra pregunta tienen? perdón, Sí, lo escucho. para el compañerito que está estudiando los micros, una de las cosas que se puede utilizar es que con microcontroladores podría generar algún limpiador de inyectores. Entonces, digamos que eso también le facilita digamos que se ponga a cacharrearle y Ujú. podría generar un limpiador de inyectores. Y digamos que también estudiándolo, pues podría ser como simuladores de sensores para conectar, no sé, en la computadora como tal. Sí, claro, porque es que con programación ustedes pueden hacer muchísimas cosas. Como les digo, este curso es fundamentos. Entonces ya depende de donde ustedes quieran aplicar la programación. Si la quieren aplicar por el lado de los microcontroladores, si la quieren aplicar por desarrollo de software, si la quieren aplicar por desarrollo de páginas web. Igual, es bueno, digamos, tener bien las bases y pues uno le va trabajando de a poquitos. Porque, digamos, en el caso de microcontroladores, es importante muchas veces comunicarse con el computador. Entonces, si uno sabe algo de programación de software, eso le ayuda a uno bastante para poder transmitir datos, para poder visualizar datos. Entonces, obviamente, este curso les va a entregar a ustedes las herramientas, las bases, para que ustedes sigan más adelante. Entonces, por ejemplo, con lo que aprendan acá, podrían hacer en Incel el curso de programación de microcontroladores, podrían hacer el de programación logo, que pues son cursos donde se desarrolla esa lógica de programación. Y tengo entendido que en INSER también han desarrollado cursos con Raspberry Pi, creo que hicieron un curso de domótica. Entonces, esto les va a servir para que ustedes puedan aprovechar mejor esos cursos que les ofrece la institución. O para más adelante en otros cursos o formaciones que ustedes quieran hacer. ¿Listo? Entonces, está sencillito el taller. Está bien facilito, está ahí como para que ustedes vayan practicando, vayan cogiendo confianza. Y la próxima clase con ustedes sería el jueves, ¿cierto? Entonces, yo les voy a subir un material, eh, digamos, el día lunes y el día martes les voy a estar subiendo material para
que lo vayan revisando. Entonces, la idea es que vayan ustedes cacharreando, probando lo que yo les muestro en los videos, para cuando nos veamos en estas sesiones sincrónicas, tengan preguntas y me muestren de pronto, mire, es que me salió tal error, esto no me corre, esto no me funciona, o yo lo hice de esta manera. Entonces, pues si entramos en esta dinámica, les aseguro que van a aprovechar bastante el curso. Entonces, pues, no siendo más, pues agradezco el tiempo y la atención que ha puesto en esta clase. Y entonces quedamos que mañana les subo la información para acceder al curso en Edmodo, el libro de programa de algoritmos y el taller que ha corregido. Voy a corregir ahí lo que la embarré, no me he dado cuenta en esa palabrita que no puse superficie en vez de área. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿O ya finalizamos la sesión? Buenas noches. ¿Sí lo escucho? Vale. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien. Entonces, cualquier cosa, saben que están ahí, estamos en contacto en el grupo de WhatsApp también, ¿listo? Entonces, cualquier duda me avisa. Bueno, Muchas gracias. bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz Muchas noche. gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Pase buena noche.